Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción, con la temática titulada Sesión 3, Análisis de Peligros por Nivel de Riesgo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta a la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, qué rico saludarlos en esta mañana de viernes, ya hoy 17 de mayo, cómo se pasa el tiempo, ya estamos en 17 de mayo. Qué rico, como decía Paola, hoy es nuestra sesión 3, análisis de peligro por nivel de riesgo de nuestras 10 sesiones que tenemos con esta comunidad de peligros del sector construcción. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va, bienvenidos sean todos ustedes, ya estamos entrando, somos 92 asistentes, recuerden que estamos en directo y vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Así es, ingeniera, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Peligro es A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B. Combinación de probabilidad y severidad. C. Todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño 68%. B. Combinación de probabilidad y severidad 0%. C. Todas las anteriores 32%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Riesgo es A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B. Combinación de probabilidad y severidad. C. Todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, mientras responden, ya somos 125 asistentes. Nos saluda Olga Patricia Montoya desde la gerencia Risaralda de la CGR. Nos saluda Giovanni Alexander. Hola, buenos días, ingeniera. Buenos días, ingeniera, nuevamente puesto a nuevos conocimientos. Giovanni, buenos días, qué bueno saludarte. Desde Medellín nos saluda Johnny Alexander. Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño 37%. B. Combinación de probabilidad y severidad 44%. C. Todas las anteriores 19%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La clasificación de riesgos está definida en A. Decreto 1072 del 2015. B. Resolución 0312 del 2019. C. Decreto 1295 de 1994. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Nos saluda Jairo Hernán. Hola, Jairo Hernán Collazos. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte. Qué bueno que estés aquí con nosotros nuevamente. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Decreto 1072 del 2015, 45%.
B, resolución 0312 del 2019, 29%. C, decreto 1295 de 1994, 25%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, qué bueno. Siempre hay cascaritas en estas preguntas. A veces nos dejamos corchar, pero bueno, vamos a resolver las inquietudes en el transcurso de la conferencia, que como ustedes bien saben, hoy es nuestra comunidad de peligros del sector construcción. Entonces, pues el enfoque está muy dado hacia esa comunidad. Sin embargo, no quiere decir que no podamos atender las dudas o inquietudes que ustedes tengan o que ustedes puedan mencionarnos acá en el chat. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, definir criterios prácticos para identificar, evaluar y analizar peligros por nivel de riesgo. Vamos a hablar del nivel de riesgo que está clasificado en el decreto 1295, no la clasificación de peligros que está establecida en la GTC 45. Entonces, ahí en la tercera pregunta se confundieron un poquito. Entonces, hoy vamos a hablar de peligros, de los que están clasificados en la GTC 45, por nivel de riesgo que están clasificados en el decreto 1295 del 94. Bueno, dije bien. Vamos a analizar los peligros de la GTC 45 y de los que están definidos en el decreto de 72 y vamos a analizarlos contra el nivel de riesgo que está establecido en el decreto 1295 del 94. ¿Qué vamos a hacer como objetivos específicos el día de hoy? Bueno, identificar marco legal disponible, analizar aspectos técnicos y administrativos y definir un plan de acción. Como siempre tenemos videos, tenemos fotografías, donde vamos a hacer un análisis de peligros sobre ese nivel de riesgo de la clasificación que nos da el 1295 y que nos da la normatividad asociada al riesgo 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer un análisis de cada una de estas fotografías, imágenes o videos para que podamos tener un poco más de desarrollar ese criterio para poder tomar decisiones a la hora de actuar con referente a los peligros en el sector construcción. Bueno, sin más preámbulo, vámonos con la primera parte que es nuestro marco legal. Y empezamos con nuestra casa matriz, por decirlo así, que es el decreto 1072 del 2015, que es con el que nos basamos para hacer este ejercicio. El artículo 22468 habla de las obligaciones de los empleadores y una de las obligaciones mencionadas en el numeral 6 dice, gestión de peligros y riesgos. Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y evaluación de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores, contratistas, equipos e instalaciones. O sea que es una obligación del empleador gestionar sus peligros y sus riesgos, ¿ok? Adicional a eso, en el decreto de 72, en el artículo 224615, habla de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Dice que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación. ¿Cómo así? Básicamente, en el anterior artículo nos están diciendo, usted debe hacer gestión de sus peligros y riesgos. Y acá me dice, ¿cómo? Con una metodología. ¿Cuál? No le digo cuál. El ministerio no define una metodología para poder hacer la identificación de peligros, valoración y control de los riesgos. Simplemente nos dice, debe adoptar una metodología y lo que debe hacer el empleador en su sistema de gestión es adoptar esta metodología como tal. Y dice que debe abarcar todos los centros de trabajo y a todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación. ¿Qué es importante? Que esta metodología permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad en el trabajo con el fin de que pueda, ¿qué? Priorizarlos y establecer los controles necesarios como tal. ¿Qué significa? Entonces, Erika, priorizo y los que no son prioritarios no los controlo. No, lo que está diciendo la resolución, el decreto como tal es, usted debe priorizarlos y establecer controles para todos, pero ojo con los prioritarios porque esos son los que representan el accidente o representan la muerte en su proceso o en su empresa o en su fábrica o en el sector donde usted trabaje, ¿verdad? Vamos aquí a analizar unos videitos para poder ver las definiciones de la pregunta 1 y la pregunta 2. Según el decreto 1072 del 2015, artículo 22462, en las definiciones, dice que es peligro. Numeral 27. Fuente o situación o acto con potencial de daño en la salud de los trabajadores, en los equipos, en las instalaciones. Entonces, cuando hablábamos de peligros, el 68% contestó correctamente que era la fuente, situación o acto. Sin embargo, hubo personas que se confundieron y contestaron todas las anteriores. No.
Peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño. Es el origen como tal. ¿Ok? Y en el riesgo, en el mismo decreto 1072, artículo 22462, definiciones, numeral 34, dice que riesgo es combinación de la probabilidad que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede causar esta probabilidad. ¿Qué significa? Que riesgo es igual a probabilidad por severidad o por consecuencia. Entonces, los que en la segunda pregunta contestaron riesgo 37% correctamente la parte A, que es probabilidad por consecuencia, pues están en lo correcto. Sin embargo, hubo un porcentaje de 37% que decía que era fuente. Ojo, peligro es la fuente y riesgo es la probabilidad por consecuencia. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo aquí esta velita, que la tenemos acá, ¿sí? Digamos, para aromatizar. Esta velita como tal desprende calor. Y si yo la toco, digamos, sin ninguna precaución, ¿cierto? Voy a tener una quemadura. ¿Qué significa? Digamos que aquí estoy protegida, pero vamos a hacer el ejercicio. Esto significa que la fuente o el peligro sería, ¿qué? La llama, la vela como tal, ese es el origen. Y el riesgo sería la probabilidad de que yo me queme y qué tan severa pueda ser esa quemadura. Eso en otros campos sería el ejercicio aplicable. Peligro es la fuente y riesgo es la probabilidad por la consecuencia. Probabilidad de interactuar con esa fuente y la consecuencia de interactuar con esa fuente. ¿Qué es importante? Vamos a mirar acá un video para que analicemos un poquito cuál sería la fuente. Los quiero leer acá en los comentarios para que me digan cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Entonces veamos el primer video. Hay un señor haciendo un mantenimiento con una escalera. Pierde el equilibrio, se golpea con la matera y se cae. Ok, en ese orden de ideas, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Por acá nos saluda Armando Rodríguez. Armando Rodríguez desde Barranca Bermeja. Hola Armando, qué bueno que estés con nosotros. Un saludo para mi tierra hermosa, Barranca Bermeja. Raúl Blanco Rojas, buenos días. Inge, por señal no me pude conectar ayer. Vamos a revisar internamente qué pasó ayer porque muchas personas nos dijeron que no se habían podido conectar. Presentamos disculpas si el tema fue interno, pero creeríamos que tiene que ver un poco con la conexión del internet porque pues muchas personas sí se conectaron, sin embargo lo estamos revisando. Bueno, por acá me dice Laura Sierra, peligro, la escalera inestable, riesgo, caída y golpes. Muy bien. El peligro sería la fuente de la escalera, que en este caso es trabajo en alturas. Muy bien. Y el riesgo es la probabilidad de que él se caiga, como tú lo dices, y la probabilidad y la severidad de la lesión, que en este caso fue un golpe tangencial ahí en la columna, y pues obviamente esto puede causar a la persona paraplegia, cuadriplegia o puede quedar o puede morir en este caso. Entonces, muy bien, Laura, estamos sintonizadas. John Fernando dice, buen día, la escalera sería el peligro. Muy bien. Jairo Hernán Coñazos, peligro, la escalera, riesgo, la caída. Muy bien. Fabián Enrique, buenos días, el peligro, la escalera, riesgo, caerse. Muy bien, entonces ya tenemos súper claro qué bueno que uno de los objetivos se haya cumplido y es poder identificar qué es peligro y qué es riesgo. Vamos a ver el otro video y ustedes me van a decir cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Ok, como vimos, la señora está en su plano de trabajo y ahí tenemos una condición que locativa, ¿verdad? Ella tiene su plano de trabajo, está confiada de que su plano funciona como ella lo tiene en su mente. Sin embargo, alguien altera ese plano de trabajo y ella se cae por ese plano de trabajo que fue alterado. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Me saluda por aquí Marta Lucía Ortiz. Hola Marta Lucía, qué bueno verte, qué bueno saludarte nuevamente. Bueno, vamos por acá. Olga Patricia, saludo desde la gerencia Risaralda. Hola Olga Patricia, ¿cómo vas? Qué bueno que nos acompañen. Bueno, somos 187 asistentes y quisiera que me dijeran del video cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Permítanme un segundo que pensé que se me había desconectado el disco duro. Bueno, vamos a leerlos por acá. Raúl Blanco dice, Inge, el plano. Laura Sierra,
Peligro, falta de señalización de un hueco. Riesgo, fractura y caída. Armando Rodríguez, peligro, hueco, riesgo, caída. Ojo, muy bien el ejercicio. El peligro es esa fuente, como tal, es el hueco que le alteran en el plano de trabajo, como lo mencionaba Raúl Blanco, ¿cierto? El riesgo es caerse y la severidad, pues obviamente está asociada a fracturas, a que de pronto tenga un golpe en la cervical y pueda morir, etcétera. Entonces, fíjense que ya tenemos muy claro cuál es la fuente, ¿cierto? Que es el peligro, y cuál es el riesgo, que es la probabilidad por consecuencia. Aquí hay algo interesante que mencionaba una de las asistentes y decía, peligro, falta de señalización en el hueco. Ojo, porque la señora está de espaldas. Ella no vería, así estuviera señalizado, no lo vería. Ahí la condición es que le alteran el plano de trabajo, porque ella en su gestión diaria, en su memorización del plano de trabajo, tiene que eso es un piso. Puede que ella sepa, en algún momento de su vida supo que eso era una puerta para abrir y bajar, para abrir y cerrar y bajar a un depósito, pero ella, como siempre lo ha visto como piso, como plano de trabajo, digamos que ella, así tú le pongas señalización. Incluso alguna vez discutíamos con algunos de mis estudiantes en la universidad y era, Inge, la señalización no solamente puede ser visual, también puede ser auditiva. Perfecto. Vamos a colocarle una lumínica y una auditiva, una sirena con iluminación y con ruido, para que ese momento en el que se abre la compuerta suene la sirena e ilumine. Puede ser, y eso puede ser una buena alternativa para el ejercicio. Pero la señora está súper concentrada en su trabajo, y en el momento de estar concentrada puede que ella no distinga o no detecte o no evalúe el riesgo, el peligro en el que ella se está en este momento enfrentando, que es ese plano de trabajo. Entonces, el mejor control que se puede tener es que si se va a abrir la compuerta, avisarle a las personas que se va a abrir la compuerta con la señalización lumínica auditiva, como ustedes como lo planteaban mis estudiantes, pero adicional a eso, avisarle a la persona, y adicional a eso, cerrar la compuerta. No es que no podemos cerrar porque abajo no hay iluminación y nos quedamos atrapados. Entonces hay que iluminar la zona del depósito para que se pueda cerrar la compuerta. Entonces, ojo con esto, ya tenemos claridad qué es peligro y qué es riesgo. Me alegra mucho que lo hayamos podido tener claro. Vámonos entonces con aspectos administrativos y técnicos. Vamos aquí a saludar por acá. Hola, Vivian, ¿cómo vas? Peligro, el vacío. Muy bien, Vivian, qué bueno saludarte. María Patiño también nos dice, peligro, hueco alterado en el plano, riesgo es la caída y las consecuencias de la caída. Muy bien, 195 asistentes ya, siendo las 8:19 de la mañana, entonces continuemos. Aspectos administrativos y técnicos de peligros y riesgos en Colombia. En este caso, vamos a hablar de la GTC 45. Recuerden que habíamos hablado de una metodología que debía adoptar el empleador para poder identificar sus peligros y evaluar los riesgos. Bueno, hay bastantes metodologías, hay muchas, y eso lo vimos en la sesión 1, aspectos básicos de peligros y riesgos, de la cual retomé un poco de información para que traerla a colación para que ustedes recordaran un poquito. Entonces, de esas metodologías con la que la mayoría trabaja, no es la única, pero con la que la mayoría trabaja, es la GTC 45, que es la guía técnica del ICONTEC, donde pues nosotros tenemos la metodología que se aplica para la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. En ese orden de ideas, con la GTC 45 tenemos peligro biológico, peligro físico, peligro químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Estamos identificando los peligros a los que está expuesto una persona en un desarrollo de sus labores. No los va a tener todos, pero digamos que esta es la categorización que da la GTC 45. Adicional a eso, en condiciones de seguridad tenemos mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en alturas y espacios confinados. ¿Qué significa esto en este orden de ideas? Que yo ya tengo definida mi metodología, ya identifiqué los peligros, ¿cierto? Ahora me dice la metodología, después de que usted identifique los peligros, evalúe los riesgos, ¿cierto? Entonces aquí tengo una matriz de riesgos, que es la que me da la GTC 45, donde me dice ¿cuál es el peligro? Los controles existentes, evalúe el riesgo de ese peligro contra los controles existentes y determine el nivel de riesgo para poder establecer controles. Eso es lo que me dice la metodología de la GTC 45, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determino nivel de deficiencia? Si vamos a analizar los videos anteriores que vimos ahorita. ¿Cómo determino mi probabilidad? Recuerdan que riesgo es igual a probabilidad por consecuencia o por severidad. Entonces, ¿cómo determinamos probabilidad? El nivel de deficiencia y el nivel de exposición me da la probabilidad.
¿Qué tan deficiente soy yo en los controles establecidos, por ejemplo, en el de la escalera o en el del hueco donde se cae la señora? ¿Qué tan deficiente es la empresa? ¿Y qué tan expuesto está el personal? Voy a poner el ejemplo, la señora del piso en la que se cae el hueco, pues todo el tiempo está trabajando ahí y cada cuánto bajan a ese depósito. No, es que bajan una vez al mes. La exposición es baja, ¿cierto? Como tal, pero la deficiencia en ese único evento, la deficiencia es baja. Entonces, en ese orden, la deficiencia es muy alta, perdón, y la exposición es baja. Entonces, al multiplicar, eso me da qué probabilidad puede tener esa persona de lesionarse. Y adicional a eso, vamos a analizar consecuencia, que el nivel de consecuencia es el que nos determina el nivel de riesgo. En este orden de ideas, para el nivel de consecuencias es importante para el examen médico. En el examen médico es importante que el proveedor, en este caso la IPS, tenga claridad sobre la matriz de peligros para que pueda montar obviamente el profesiograma y determinar cuáles son las consecuencias que podría tener esa persona a nivel de exposición que pueda tener. Entonces ahí les doy un tip para que lo tengan en cuenta. Entonces, para determinar el nivel de riesgo, lo clasificamos con probabilidad por consecuencia. Entonces la consecuencia está asociada a accidentes de trabajo, a enfermedades laborales en este caso. Y los accidentes pueden ser graves, leves o fatales, ¿ok? ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Y en las enfermedades laborales, pues obviamente puede generar una pérdida de capacidad laboral. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Y aquí no quiero que se me confundan. Esta clasificación de riesgo que da la GTC 45, que es riesgo 1, 2, 3 y 4, no es la misma que nos da el nivel de riesgo del 1295 que está de 1 a 5. Ya lo vamos a ver para que no se me vayan a confundir. Aquí simplemente la metodología da una caracterización y dice, si es riesgo 1 es aceptable, si es riesgo 2 es aceptable con controles, si es riesgo 3, si es riesgo 4 no es aceptable. Eso es lo que nos dice, vamos a mirarla acá en un momentico para que ustedes la tengan en el radar, que es lo que nos dice la clasificación de riesgos. 1, situación crítica, es al contrario, perdón. 1, situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Y 4, mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. ¿Cómo así, Erika? ¿Qué significa lo que me estás diciendo? Claro, después de que tú haces el análisis de probabilidad por consecuencia, si ese nivel de riesgo te da 1, situación crítica. Por ejemplo, en el caso del señor de la escalera, es una situación crítica. Hay que suspender la actividad hasta que el riesgo esté bajo control. No es, no, voy a supervisarlo a ver que no le pase nada. No, es suspenda la actividad porque la escalera es inestable. El señor está parado en el último peldaño, en los últimos peldaños. Hay una matera ahí alrededor, una caneca que le puede lesionar. Y adicional a eso no tiene ningún sistema de protección que le restrinja la caída o que le detenga la caída. En ese orden de ideas es importante que tengan en cuenta eso. Suspendan la actividad. No significa que van a parar la obra o que van a parar el proyecto. Es suspender esa actividad. Venga, hágame un favor, bájese un segundo, cambiemos el sistema de acceso, lo hacemos más seguro y ahí sí puede seguir haciendo la actividad. Eso es lo que me dice la clasificación de riesgos de la GTC 45. ¿Listo? Volvamos a nuestra presentación. Ahora, ¿qué nos dice el decreto 1295 del 94? Hay una tabla de clasificación de riesgos, sí, donde nos dice clase 1, riesgo mínimo, clase 2, riesgo bajo, clase 3, riesgo medio, clase 4, riesgo alto y clase 5, riesgo máximo. ¿Esto para qué funciona? Esto funciona únicamente para las tasas de cotización de pago de administradora de riesgos laborales. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas diferentes. La clasificación que da la GTC 45 es para la intervención del riesgo. Ay, algo me está picando por acá. Perdón, ya. En la clasificación del riesgo como tal para saber cómo actuar contra él ante el peligro y ante ese riesgo. Y esta tabla de clasificación, la que me da los niveles de 1 a 5, es para poder saber cuánto tengo que cotizar en el Sistema General de Riesgos Laborales a nivel de la ARL. Ahora, ¿qué dice el decreto 768 del 2022? Por el cual se actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, aquí se empieza a enredar un poquito la cosa. Erika, no entendí. Entonces hay un decreto que dice que hay una tabla de clasificación de riesgos, pero hay un decreto también que dice la clasificación de actividades económicas. Claro que sí.
Porque si yo no clasifico las actividades económicas, que son los famosos códigos SIU que tiene la Cámara de Comercio, estas entidades para poder clasificar, para hacer tributo a la entidad de Hacienda o a la entidad, a la DIAN, etcétera, de esto, de los pagos de impuestos, pues no puedo determinar cuál es el nivel de riesgo en que lo voy a clasificar. En ese orden de ideas, si miramos el decreto 768 del 2022, aquí hay un ejemplo, nos dice: clase de riesgo 2, por ejemplo, código 161, actividades de apoyo a la agricultura, incluye almacenamiento y depósito de café. ¿Eso qué significa? Que las personas que trabajen en almacenamiento y depósitos de café deben clasificar con clase de riesgo 2, que es bajo y equivale al 1.044%. Es así como funciona. Vamos a poner otro ejemplo. Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos odontológicos, incluido mobiliario. Incluye la fabricación de aparatos de laboratorio, instrumentos quirúrgicos, médicos, aparatos de suministros quirúrgicos, fabricación de productos de material de instrumentos odontológicos, instrumentos médicos y dentales eléctricos de uso manual. Esta clasificación de riesgo es 3, lo clasifica el decreto. Entonces me voy acá al 3 y dice, es riesgo medio, él debe pagar 2.436%. ¿Sí? Así funcionaría el escenario en el que estamos identificando los peligros por el nivel de riesgo asociado a la clasificación que nos da el decreto 1295 y al decreto 768 del 2022. Por ejemplo, vamos a mirar aquí riesgo 4, el 1921. Fabricación de productos de refinación del petróleo incluye plantas de asfalto. Ya me está diciendo que es un riesgo alto. Debe cotizar 4.350% sobre el valor que está cotizando, sobre el valor del salario que está cotizando la persona. Y vámonos al riesgo 5, que es el que nos corresponde a nosotros en el sector construcción. Todo lo que tenga que ver con construcción es riesgo 5. Automáticamente es el riesgo más alto. Ustedes me pueden decir, Erika, pero yo soy construcción, pero yo nunca he tenido accidentes, yo tengo todo mi sistema al día, yo tengo todo actualizado, yo funciono perfecto. Perfecto, tú puedes pedirle a tu ARL una reclasificación y la ARL determinará si tú puedes bajar de 5 a 4 o a 5 a 3, pero digamos que es un poco difícil hacerlo por el sector en el que nos manejamos, pero si ustedes quieren hacerlo, le pueden pedir reclasificación a la ARL y la ARL lo hará en el marco dentro de sus funciones y habilidades administrativas y técnicas, ¿ok? Vamos a mirar aquí un ejemplo. Construcción de edificios no residenciales. Incluye montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos. 4112, por ejemplo, en este caso. Es nivel de riesgo 5. ¿Eso qué significa? Que es el riesgo máximo y debe cotizar sobre 6.960. En ese orden de ideas que ya tenemos claridad sobre cuáles son los peligros que nos da la GTC 45, cuál es la clasificación de riesgos y cotización del 1295 y la tabla de clasificación de actividades económicas del decreto 768 del 2022, entonces vamos a hacer un taller. Voy aquí a leer un poquito, somos 240 asistentes, vamos a leer un poquito por acá. Ingrid Parada Ortega. Si bien la señalización se puede establecer como una medida de control, nunca puede contemperarse como una medida de protección. Claro, Ingrid, asumo que estabas hablando del video del hueco de la señora. Recuerda que la señalización es una medida preventiva, muy bien, es una medida de prevención y es una medida de prevención colectiva, pero no es una medida de protección. Entonces está muy bien el aporte, Ingrid, muchas gracias por eso. Adriana Joaquina, Inge, ¿qué otra norma es parecida o igual a que la GTC 45? Bueno, hay una que es la NTC 4116, que es la que nos habla de las tareas críticas. Esa la vimos en la conferencia de sesión 1 de introducción a la parte de peligros y riesgos. Ahí la pueden ver, que habla de la criticidad de la tarea que está asociada a la probabilidad, la consecuencia y la repetitividad. Esa te puede servir como una metodología para identificación de peligros y evaluación de riesgos. También la puedes utilizar, no hay ningún inconveniente. Solo que digo que la GTC 45 es la más utilizada y la que, en teoría, cuando la ARL nos visita o el ministerio nos visita, es como contra la base que nos hacen la revisión. Osiris Barrientos me dice, buenos días, Erika, si en la empresa es agrícola, pero hay tractor, se afilia a la persona, pero la empresa sigue con riesgo según la Cámara de Comercio. Ojo con esto. Tú debes afiliar a la persona, tú tienes una actividad económica, ¿cierto? Digamos que en este caso es clasificación de riesgo 1, pero tú tienes una maquinaria que va a pasar a riesgo 2.
por decirlo así. Tú siempre tienes que afiliar a la persona en el riesgo máximo al que esté expuesto. En este caso, si es operador de tractor, entonces lo tienes que afiliar en riesgo 2, así tu clasificación de la empresa como tal sea riesgo 1. Tú lo que tienes que hacer eso es un tema administrativo, pero lo tienes que hacer. Tienes que pedir que te abran centros de trabajo con diferentes clasificaciones. Por ejemplo, en mi empresa yo tengo actividad 1 para la parte administrativa y tengo 5 para las personas que vamos a obra. Entonces, tienes 2 centros de trabajo, por decirlo así, y hay 2 clasificaciones de riesgos. En tu caso, deberías tener 1 para la parte administrativa que tú funcionas y 2 para la parte operativa, en este caso, la persona que opera el tractor, y esa es la que debes afiliarlo como tal. ¿Listo? Luz Albeida, buenos días. En una empresa de transporte, el HC, ¿qué riesgo maneja? El personal de oficina, ¿qué riesgo sería? Oh, muy bien. Lo mismo que le contestaba ahorita a Osiris. Tú debes tener diferentes centros de trabajo con la clasificación de riesgo de acuerdo a lo que tú tengas en tu tabla y a lo que con tu ARL definas. Entonces, en ese orden de ideas, el personal de la oficina, digamos que es una empresa de transporte y transporte es 4, por decirlo así. Entonces tú al personal de oficina lo afilias en riesgo 1, pero al personal transportador, a los operativos, los afilias en riesgo 4 y para eso debes tener 2 centros de trabajo. Bueno, hay muchas preguntas, 250 asistentes ya. Vamos a ver acá que nos pregunta María Angélica. Hola, buenos días, Erika. La empresa para la cual trabajo actualmente está clasificada bajo riesgo 3. Es productos de molinería. ¿El personal de oficina también debe ir clasificada bajo el mismo riesgo? Ah, ok. Bueno, creo que hay muchas preguntas con respecto a eso, entonces para aclararles un poco. Ustedes pueden tener riesgo 3 como actividad económica principal, ¿cierto? Eso es válido y está clasificada en la tarea, en la tabla. Pero ustedes dentro de su actividad económica desarrollan otras actividades como por ejemplo la administrativa. Entonces, en mi caso, mi empresa es una empresa de consultoría y la consultoría es riesgo 1, pero yo desarrollo consultoría en obras civiles. Entonces, yo tengo que tener un centro de trabajo que sea a nivel de riesgo 5 para que me pueda cubrir a las personas que vamos a proyectos o a obras civiles. Entonces, en ese orden, Erika, es que yo solamente voy a la obra, que esto es una discusión que tenemos mucho y que no sé si Julio nos está acompañando el día de hoy, pero Erika, es que yo voy a la obra, yo no soy trabajador de la construcción, yo soy una persona de oficina que vende enchapes para baño. Y yo voy a la obra a mostrar el catálogo. ¿Por qué me piden riesgo 5? Ok, vamos a hacer el ejercicio. Quien pone el riesgo es quien lo controla. Yo diría, yo no le voy a cambiar la actividad económica a la persona, la clasificación económica de 1 a 5 solamente porque venga a mostrarme el catálogo de los baños, pero está ingresando a mi proyecto y está expuesta a los peligros de mi proyecto. Entonces, la recomendación es, todos deberían tener clasificación 5 para que ingresen al proyecto. No, es que el campamento no queda dentro de la obra, el campamento queda en una casa alquilada. Ah, bueno, entonces el campamento es una oficina donde funcionan como riesgo 1, podrían funcionar como riesgo 1, la señorita puede entrar a la oficina, pero no ingresar a la obra. Sí, entonces ahí es donde tenemos esa discusión porque muchas personas dicen no, y eso en la parte jurídica no todo está escrito, como lo dice el doctor Palomino, no todo está escrito, hay mucho por donde cortar. En la parte jurídica podría decir no, porque automáticamente ella no va a trabajar, ella no va a hacer una actividad de riesgo 5, ella va a entrar a la obra, a llevar un catálogo para que le compren el enchape del baño, no tiene por qué cambiar su actividad económica. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación es que tú lo tengas definido en tu sistema de gestión y tú definas qué va a hacer el personal visitante, qué va a hacer el personal contratista, qué va a hacer el personal operativo y cuál es la clasificación de riesgo a la que tú le vas a exigir para que puedan ingresar a tu proyecto. Erika, es que yo soy conductor, pero yo transporto a los ingenieros. Yo no entro a la obra, yo soy solo conductor. Ok, entonces miramos dentro de la actividad económica cuál es la clasificación de la actividad del conductor y lo afiliamos en esa actividad. Él no está haciendo actividades para la obra, está haciendo funciones administrativas como transportar el personal, un mensajero, etcétera. Es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el nivel de riesgo al que él está expuesto para que ustedes lo afilien y que su centro de trabajo tenga esa clasificación de riesgo. Bueno, por acá me pregunta Carmelo José Sierra. Ingeniero, una pregunta. Si estoy en el sector de la construcción, riesgo 5, tengo una duda. El personal de oficina también lo clasifica en el riesgo 5, se pueden reclasificar el personal de oficina. Ojo, si en la oficina queda dentro de la obra como tal y la persona tiene que exponerse a entrar y salir de la obra, para mí ese personal también debe ser riesgo 5 porque está dentro de la obra. Pero si es una oficina, voy a poner un ejemplo, mi oficina está en el edificio tal de Bogotá, en la 100 con 15, me estoy inventando, ¿cierto? Y la obra queda en Soacha, pues
las personas de la oficina que están en el edificio en la ciudad de Bogotá no tendrían por qué estar en riesgo 5. Los que están en la obra, sí. Espero que haya atendido tu... Brisman Zamora, ¿puedo preguntar? Claro que sí, Brisman, puedes preguntar con todo gusto. Claudio Germán, ¿qué pasa si tengo un operativo en riesgo menor al correspondiente y se accidenta? Bueno, buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? En la clasificación de riesgos como tal, tú le pagas a él las prestaciones asistenciales económicas sobre el índice base sobre el salario base de cotización que tú le das, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Que si tú tienes afiliada a la persona en un riesgo menor, tú debes responderle a tu ARL por qué está afiliado en un riesgo menor. Voy a poner un ejemplo. Es que yo los tenía en 5, pero los bajé a 1 y se me accidentó estando en una obra y ese era el riesgo 5. Pues obviamente habrá un proceso interno del ARL con la administración de la empresa, de la oficina, y tendrán que, digamos, llegar a una solución respecto al problema. Puede que la ARL diga simplemente le reclasifico, ¿cierto? O le voy a hacer el cobro desde que esa persona ingresó y le vamos a hacer la reclasificación desde que esa persona ingresó y usted va a pagar el excedente de lo que no estaba como tal, porque finalmente las aseguradoras son eso, aseguradoras, administradoras de riesgos laborales son aseguradoras, y pues obviamente ellos si ven que hay una situación que está en contra de los lineamientos administrativos pactados por la ley, pues deberán hacer los procedimientos correspondientes para que se pueda reclasificar o se pueda hacer el cobro adicional en esto. Bueno, me han hecho muchas preguntas con respecto a que si están en 5, pero que si están en oficina, entonces creo que ya respondí. Por acá, Carmelo José Sierra me dice, gracias, me quedó claro. Ah, bueno, Carmelo, me alegra mucho. Listo, ya somos 269 asistentes, vamos con el taller. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Esta clasificación de riesgo, ¿cuál sería? De acuerdo al 1295 y al 7, al decreto, a la tabla de clasificación de riesgos. ¿Cuál sería? Sería 5 porque es construcción, ¿verdad? Y vamos a analizar los peligros que tenemos acá de acuerdo a lo que vimos con la GTC 45. Entonces tenemos biológico, físico, químico, recuerden, biológico, físico, químico, de seguridad, psicológico, naturales. Miremos acá, por ejemplo, los de seguridad, que son, digamos, como los más evidentes, ¿verdad? Porque, pues, para analizar si hay biológico, si hay físico, pues no escuchamos para saber si hay ruido, iluminación, pues se ve que hay iluminación. Entonces, vámonos con los de seguridad, que estaríamos hablando de trabajo en alturas. Evidentemente hay trabajo en alturas en esta actividad económica o en esta actividad que están, en esta tarea que están realizando los trabajadores. Espacios confinados no tenemos, eléctrico no tenemos, entonces enfoquémonos en el que sí vemos que es evidente, que es alturas, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí? El trabajador está, yo hago el primer ejercicio y luego lo hacemos, las otras fotos los hacemos juntos. El trabajador está parado en un andamio, pero está conectado a nivel de piso. ¿Qué funciona o cuál es el requerimiento de claridad que tenemos que tener en cuenta? Que si el trabajador se cae estando conectado acá, pues va a llegar al piso y el sistema no lo va a detener. ¿Por qué? Porque es muy corta la distancia en la que él está para que él caiga y que el sistema se active. Entonces aquí tenemos un efecto de falsa seguridad. El trabajador dice, yo tengo un andamio y estoy conectado, estoy seguro y trabajo así. Y resulta que no, porque en el momento en el que él se caiga por este lado, además de que se caiga y que se golpee contra el piso, probablemente se va a traer el andamio contra él, las tablas le van a golpear la cabeza, el cuello. ¿Por qué? Porque el andamio no está asegurado y él se lo trae cuando él se caiga, jala el andamio y se lo trae así y le va a generar un aplastamiento, ¿sí? En ese orden de ideas, hay que hacer ese análisis de peligro previo al desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque es que resulta que hacemos el análisis de ahí en el momento, ay, suspendan la actividad, que es lo que dice la GTC 45 acá en la metodología. Situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Esto es una situación crítica porque él se nos puede caer y puede morir, o puede traerse el andamio y lo puede aplastar, puede fracturarse, puede lesionarse, accidente grave. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego en ese momento a suspender la actividad, que es lo que me dice la guía técnica que yo tengo que hacer, que es suspender la actividad, entonces tengo concreto afuera en la puerta, tengo el armado de las columnas, tengo que fundir, tengo el atraso en la programación, no me va a dejar el director de obra suspender la actividad porque la estoy suspendiendo in situ, ahí en el momento. Claro, vuelvo y digo, sí es lo que se debe hacer, suspender la actividad y controlar, pero ¿qué pasa si yo tengo que cambiar el andamio?
no hay andamios en el almacén. ¿Qué pasa si tengo que cambiar la eslinga o por un retráctil o el punto de anclaje? No, de acá que fundamos, armemos punto de anclaje y todo, me van a dar 3 días, se nos dañó. Entonces, ¿qué hace la gente? Hagámosle así, porque no tenemos el tiempo para ponernos a organizar todo lo que me está diciendo el HCE o el CISO o el CISOMA, como lo llamen ustedes en sus proyectos. Entonces, ¿qué es importante? Que se haga un análisis de peligro preoperacional. Para eso está la matriz de peligros, para que ustedes hagan un análisis preoperacional y establezcan los controles necesarios. Erika, o sea que yo me tengo que imaginar el trabajador allá montado. Claro, usted tiene que hacer el ejercicio con el trabajador, subirse, mirar dónde se va a subir él, no subirse obviamente en condiciones inseguras, sino que digo es mirar dónde se va a subir, cómo se va a subir, aplicar las 5W más 2H, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y cuánto me cuesta. ¿Ok? Porque muchas veces decimos, no, vamos a colocar el punto de anclaje en el mismo andamio, pero el andamio no está asegurado. Entonces, el punto de anclaje no me funciona y no puedo certificarlo como persona calificada, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, hay que hacer el análisis. En este caso, como es riesgo 5, hay que suspender la actividad. Erika, es que yo estoy en riesgo 1, estoy en la oficina y tengo un cajón, voy a hacer un ejercicio acá, tengo un cajón es que no tengo cómo mostrarles un cajón, pero bueno, imaginémonos un cajón de los que donde archivamos, donde ponemos archivo, y esa puerta está suelta y en cualquier momento se me puede caer en la cabeza. Uno diría, ah, no, eso no es una situación crítica, yo no voy a suspender la actividad. ¿Por qué? Porque no es riesgo 5, porque la persona no se va a morir, pero sí se va a accidentar, si se le va a caer la puerta, la compuerta o el gavete se le va a caer en la cabeza y le puede generar una lesión, ¿por qué no evitarlo? Entonces, de pronto no digamos, vamos a suspender la actividad y que la secretaria se vaya para la casa a trabajar en trabajo en casa porque es que la gaveta está que se cae, no, sencillo. Yo vengo, arreglo la gaveta, pongo el tornillo, organizo, mientras la señorita la corro despacio para que trabaje en otro espacio. No suspendo la actividad, es reorganizo la actividad para poderle controlar el riesgo a la persona y que no tenga el inconveniente que estamos presentando. ¿Qué es lo que pasa con el riesgo 5? Que el riesgo 5 representa la muerte de una persona. Y acuérdense lo que decía la norma, priorizar los peligros. Y priorizar implica que los que se van a morir primero son los que tienen que atacar primero y suspender primero y hacer actividades primero. ¿Listo? 278 asistentes. Vamos aquí con más preguntas. Jairo Pinzón. Si el trabajador tiene que desplazarse a realizar una labor de jardinería de la oficina y tiene que ir a realizar una labor en una vivienda y sufre accidente de trabajo, ¿cómo clasificaría el riesgo? Depende de la actividad económica que tenga, que esté registrado la empresa para la que él trabaje. Y entonces mira la tabla de clasificación del decreto del decreto que te mostré y tú con base en eso buscas actividades de jardinería. Ahí sabes cuál es el nivel de riesgo en el que tienes que afiliarlo y con base en eso lo afilias y haces el pago. Brisman Zamora, buenos días, soy el ingeniero SST de la alcaldía. Estamos en el proceso de varios centros de trabajo y código de actividad económica. Cuando recibe el sistema hay solo 3 centros de trabajo, pero son muchos más. Es necesario que estén los demás en el formato de informe de gestión gerencial. En este momento el personal que no está en el informe afiliado bajo sus riesgos debe de actualizar los centros de trabajo. Claro, Brisman. Yo sé que es complicado cuando estamos en temas administrativos porque hay cambio de administrador, ¿cierto? En este caso hubo cambio de alcaldía y cambio de cargos y cambio de funciones, por decirlo así. Y esto hace que uno reciba una gestión, digamos que uno pueda analizar desde su criterio en qué estado está la gestión. No vamos a decir que sea buena o mala, sino en qué estado está. Y bajo ese estado en el que tú estás, debes hacer los planes de acción que corresponda de manera pues muy rápida, porque no podemos decir, no, de aquí a 3 años yo voy a reclasificar la empresa y a reclasificar los centros de trabajo porque puedes tener el problema de que se te accidente alguien en una clasificación de riesgo que no está o que no es la correcta y tienes inconvenientes con tu ARL. Sí, en este caso me imagino que es positiva compañía de seguros porque es de la parte pública. En ese orden de ideas, lo que tú debes hacer es, ¿cuál es el análisis de la gestión que tú recibes? ¿Cuál es el plan de acción que tienes que hacer y ejecutarlo en un cronograma de tiempo para que puedas hacer la reclasificación, para que la ARL pueda hacerte la visita y te diga, mira, de estos 10 centros de trabajo que tú tienes, te faltan estos otros 10 y de esos 20 que tienes que tener, la clasificación de riesgos de estos es 1, de estos es 2, de estos es 3, de estos es 4, de estos es 5. Y con base en eso, hacer un plan de choque con tu ARL para que puedas cumplir con lo que está establecido en la ley. Espero haberte dado la respuesta, Brisman, a la pregunta que tú tenías. Bueno, sigamos acá con nuestro taller. Aquí les muestro, por ejemplo, un ejercicio que esto es una de las comunidades que yo tengo también asignadas, que es la investigación de accidentes de trabajo.
Estos trabajadores están fundiendo esta placa que ustedes ven acá. Esto fue unos minutos, esta fotografía fue unos minutos antes del accidente. Acá están 4 trabajadores, están con la tubería Tremia, están fundiendo la placa que ustedes ven acá. Por falla estructural del armado, colapsa la estructura que se está fundiendo. Aquí en esta parte donde está la estrellita había un maestro. El maestro estaba ahí pendiente de que todo funcionara, de que todo estuviera bien. Según lo que dicen los trabajadores es que hubo un ruido como un crujido y el maestro, en lugar de salir corriendo para aislarse del peligro, lo que hizo fue meterse para ver qué era lo que pasaba y podía hacer algo cuando escucha ese crujido. En el momento en que él se mete debajo de la placa, se cae la placa, lo aplasta y lo manda al primer piso y aquí el trabajador fallece. En la investigación del accidente, ¿qué se detecta? Que hubo un mal procedimiento en cuanto al armado del sistema estructural de estos parales que llamamos nosotros en construcción, se armaron al revés. Y adicional a eso, no se le hizo trazabilidad a la estructura para saber de dónde venía. Esa historia, como la hoja de vida del equipo, no lo tenían, entonces no sabían qué uso tenía, cuántos años tenía ese equipo, por cuántos proyectos había pasado, para saber si había desgaste del material, para poder hacer un análisis de eso. Mire, esto es una cosa muy interesante. No digo interesante que haya pasado esto para darnos cuenta, pero sí es interesante poder analizar un punto tan débil que tenemos en el sector construcción y es la trazabilidad del alquiler de equipos. Nosotros alquilamos equipos, el equipo llega, lo usamos, el equipo se va, llega otro, pero nadie le hace trazabilidad al uso, abuso y desgaste que tienen esos equipos. Las poleas, las correas, las carcasas, la estructura. Entonces, ¿qué puede pasar? Que colapsa porque ya se desgastó el material y nos pasó fue nuestro proyecto y no teníamos el historial de la hoja de vida del producto, del proyecto, del equipo o del material. Aquí efectivamente hay un tema interesante también y es, muchas veces asumimos que la gente tiene claridad, digamos en este caso que es riesgo 5, no, él dice que es oficial, él dice que es ayudante, él dice que es maestro. Bueno, para ser maestro hay que mostrar una certificación que nos dan como maestros en el SENA, por ejemplo. Pero digamos que el ayudante de construcción, que es el que ayuda a armar, yo asumo que él sabe armar porque dice que es ayudante, pero nunca ha armado una estructura y la arma al revés. Y pasan ese tipo de cosas. No hay una, bueno, entonces estaba el maestro, el ingeniero residente, el director de la obra por parte del contratista. Estaba el maestro, el residente y el director de la interventoría por parte de la interventoría. O sea, 6 personas de alguna manera liberaron la actividad y sucedió esto. ¿Por qué? Porque falló el armado de la estructura. Porque la vieron armada, liberaron la actividad, pero no liberaron cómo se armó la estructura, una por una. No, es que son muchos parales porque son, pues hay que revisar uno por uno. O pues ¿cuál es el procedimiento como tal? Por eso, miren, es tan importante los procedimientos. Porque los procedimientos son los que me dicen el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué, cuánto cuesta, por decirlo así, en la 5W más 2H, de lo que nosotros necesitamos hacer para desarrollar una tarea. Entonces, aquí tenemos una persona que fallece por un mal procedimiento, por una liberación inadecuada y por una falta en la trazabilidad de los equipos y materiales. ¿Ok? Vamos por acá. Fabio Andrés me dice, buenos días, estoy en Pereira, pero quiero asistir a la Feria de Manizales. ¿Se puede? Claro, tú puedes ir a la Feria de Manizales, no hay ningún inconveniente. Tomas un avión. No mentiras, Fabio, es molestando. Claro, puedes inscribirte, hacer el ejercicio con Positiva Compañía de Seguros. Si te inscribes en la feria que tenemos en Manizales, están todos cordialmente invitados a esta feria. Muy seguramente ahorita al final Paulita nos recordará para que puedan asistir todos a la Feria de Manizales. Ok. Acá tenemos un ejemplo de riesgo 5 también, que estamos en peligro sector construcción. ¿Cómo podemos llegar a tener un evento, cierto? Asociado, bueno, ustedes me dirán, pero este señor es de construcción, es de telecomunicaciones, ¿sí? Y telecomunicaciones no es 5, es 4 o es 5. ¿Qué es lo que pasa acá? Que él está desarrollando una tarea de alto riesgo, que es trabajo en alturas, y eso hay que priorizarlo. Entonces, trabajo en alturas automáticamente es como que el que trabaja en alturas en estos sectores se me vuelve riesgo 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una tarea de alto riesgo y tengo que priorizarlo. Entonces, estoy expuesto a una caída y a una muy
a una caída muy segura, pues por la posición de la escalera, por la posición del trabajador, etcétera. ¿Qué detectamos en la otra fotografía? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Están armando una estructura, una columna la están armando y hay un trabajador que está ahí montado en varias camillas para alcanzar a su compañero para poder amarrar las estructuras. ¿Qué peligro detectamos ahí? ¿Cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? A ver, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Leisa Fernanda, Río Frío Valle presente. Bueno, bienvenida Leisa Fernanda a nuestra conferencia. Ya somos 290 asistentes. Entonces, ¿qué detectamos acá? Bueno, vamos a hacer un análisis acá con todos ustedes. ¿Qué detectamos? Tengo un peligro de trabajo en alturas, ¿cierto? Asociado a una actividad económica que es clasificación de riesgo tipo 5, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que mi probabilidad y mi consecuencia, la probabilidad es alta y la consecuencia es alta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con esta fotografía que tenemos acá. Aquí podemos analizar varios peligros, no solamente el de trabajo en alturas. ¿Cuál otro podemos encontrar? Locativo. Imagínense que tengamos una emergencia con este trabajador que quede colgado y yo tenga que ir a rescatarlo. ¿Por dónde entro si tengo todo esto lleno de canecas, de arena, de materiales? Me tendría que dar la vuelta por acá, lo mismo. Y fíjense cómo está, cómo armó él el andamio. ¿Qué detectamos ahí? A ver. Para hacer el ejercicio del taller que les vamos a hacer con el Excel. Bueno, Carol Tatiana me decía peligro, electricidad, riesgo, electrocución. Muy bien, estamos hablando de la fotografía anterior. Ok, yo sé que es un poquito, a veces me llegan tarde las preguntas, pero acá estoy con ustedes. Alturas y electricidad. Bueno, Fabián Enrique, riesgo locativo, carga física, carga estática de pie, trabajo en alturas. Ok, nos estás hablando de la fotografía anterior. Listo, ahora vámonos con esta fotografía que tenemos acá. ¿Qué análisis hacemos en esta fotografía? Entonces, vámonos a nuestro taller y empecemos. Tenemos una actividad económica que es alturas, como tal. En un proceso son actividad, digamos que la tarea estamos hablando de trabajo en alturas. ¿Es rutinaria? Sí. Descripción, caída de alturas y clasificación de seguridad. Efectos posibles, fracturas, golpes, contusiones y por obvias razones en trabajo en alturas, la muerte. Controles existentes en esta. ¿Qué control existente tiene el señor? En la fuente, en el medio y en el trabajador. Entonces, digamos que en el trabajador tiene curso de alturas. En el medio no vemos señalización, no vemos delimitación, o sea que en el medio no hay nada. Y en la fuente, que sería peligro de trabajo en alturas, pues él está conectado a un andamio, ¿cierto? Y tiene una conexión de línea de vida, de una eslinga a una línea de vida que está amarrada al andamio y que está amarrada más arriba por acá en la placa de este ascensor, de esta cubierta que tenemos acá. Entonces, digamos que sí hay digamos que aquí hay un sistema. Pero, ¿qué pasa? Ese sistema, ¿qué tan deficiente está? Entonces, vámonos aquí a la deficiencia. En la tabla de deficiencia que tenemos acá. En ese orden de ideas, deficiencia. Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas no existe respecto al riesgo, es nula, no existe o ambos. Entonces, sí existe una medida de protección, pero es nula porque miren lo que está pasando. Si él se llega a caer de acá, activa todo el sistema y se viene con todo y andamio y va a quedar en el vacío porque la longitud de la conexión es muy larga y puede llegar a generarle a él un efecto de latigazo cervical o un efecto a nivel de lesión osteomuscular por el tema de que la longitud de caída es muy larga, que lo vimos ayer en la conferencia de conectores. Entonces, vamos a decir que es muy alto. Ustedes me van a decir, no, Erika, pero es que sí tiene como tal. Sí tiene, si no tuviera nada, no estuviera conectado a nada, muy alto. Listo, entonces vamos a dejar deficiencia alto, vamos a colocarle aquí número 6. 6. ¿Qué tan expuesto está el trabajador? Pues vamos a mirar el nivel de exposición. El nivel de exposición es continua. La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Es continua porque él hace esta actividad durante todo el día porque él tiene que hacer este recubrimiento de esta fachada para impermeabilizar y para pintar. Entonces, es una exposición continua. Significa que nos da 4. ¿Esto qué implica? Que la probabilidad nos da 24. Vamos a ver qué nos dice la probabilidad en 24. 24 nos da muy alta ese nivel de probabilidad, o sea, es una probabilidad de que él se lesione muy alta. Ahora vamos a analizar la consecuencia, que es aquí donde entra la parte interesante. ¿Qué nos dice la consecuencia? Mortal o catastrófico, muerte. Siempre que estemos hablando de tareas de alto riesgo, en este caso trabajo en alturas, que es nivel de riesgo 5, está asociado a la muerte. No es que él puede quedar vivo, no, pero la consecuencia más grave que tenemos que tener es la muerte. Recuerden que la metodología nos habla de priorizar. Entonces vamos a colocarle 100 como está acá. Y eso nos da un nivel de riesgo 100 por 24, de probabilidad por consecuencia, de 2.400. ¿Cuánto nos da acá 2.400? Nivel de consecuencias, nivel de probabilidad, 1. Y 1 nos dice situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Entonces, fíjense lo importante de hacer el ejercicio antes de tener el accidente, antes de que él tenga el armado del andamio, antes de que él haga la estructura, antes de que se pueda hacer el proceso para que él pueda tener el accidente. Por eso se habla de priorizar, porque todo debe ser preventivo. Ya después de que tengamos el accidente, pues serían medidas correctivas. ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Cómo les pareció? Por acá vamos a mirar. María Eugenia dice que está sobre el aire. Leisa dice que orden y aseo. Raúl Blanco dice que no tiene las precauciones necesarias y lo puede ocasionar una caída, se puede fracturar una mano, otra parte del cuerpo o morir en este caso. Vivian Vázquez dice riesgo locativo, actividad de diferente nivel y controles en el sistema no sirve. Muy bien, entonces ahí estamos hablando de un peligro en trabajo en alturas como tal y también tenemos condiciones locativas, claro que sí. Entonces en ese orden de ideas nos queda un poco más claro cómo clasificar los peligros por actividad económica dentro del ejercicio que estamos haciendo con la matriz que acabamos de hacer. Cuénteme por acá por interno. Luis Hernando, buen día, ingeniera. Qué pena, el cuadro en Excel, ¿dónde lo conseguimos? El cuadro en Excel parte de las memorias que nosotros cargamos en Posipedia, entonces ustedes lo pueden tener, no hay ningún problema. Carol Tatiana, excelente ejercicio, me encantó toda la explicación. Muy bien, Carol Tatiana, muchas gracias, es con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, vamos a hacer un ejercicio final y es con este video que está aquí. Entonces tengo unos trabajadores conectados a una línea de vida. La línea de vida está conectada a esta varilla. ¿Cuántos trabajadores tengo conectados? Tengo conectados 1, este señor que está acá, 1, y tengo conectado este señor que está acá, 2. Hay 2 trabajadores conectados a una línea de vida a una altura de 2,40, donde obviamente por la elongación de la línea pues, y de la activación del sistema no les va a servir, pero quiero que analicemos es el punto de anclaje que tiene la línea de vida, que es esta varilla que está acá. Esto me da la resistencia de 5.000 libras que me pide la resolución 4272. No, efectivamente no. Entonces estamos haciendo un efecto de falsa seguridad. Estamos anclando a los trabajadores a una línea de vida y el trabajador dice, línea de vida, yo tengo eslinga, me conecto, pero no hacemos el análisis de la resistencia. Por eso es importante en el nivel de riesgo 5, vuelvo e insisto, ¿por qué es tan importante esta conferencia? Porque el nivel de riesgo 5 es el prioritario, es donde usted puede tener el accidente, donde puede tener el muerto, donde puede tener ahí la condición de muerte inmediata por una condición de esas. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan claridad sobre el nivel de riesgo 5, que es el más alto como tal. Y es importante que tengan en cuenta que los peligros, de acuerdo a la clasificación que ustedes tengan y de acuerdo al nivel de riesgo, deben ser intervenidos de acuerdo a lo que dice el decreto 1072, con eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. En ese orden de ideas vamos a leerlos un poquito antes de terminar. Jairo Hernán Collazos, excelente aprendizaje, muchísimas gracias. Claudio Germán, falsa sensación de seguridad, andamio no aceptable en alturas, muy bien.
Vivian Vázquez, excelente los talleres, gracias. Osiris, excelente su metodología, o sea, ojalá se repita con distintas actividades. Muy bien, muchas gracias, de verdad ha sido muy interesante estar con ustedes. Ahí en las memorias les quedan más videitos para que ustedes los puedan ver. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta hora tan interesante, muy agradecida con todos ustedes. Y vámonos con el sondeo a ver cómo les va. No se les olvide que hay cascaritas. Muchas gracias, ingeniera. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Peligro es A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B, combinación de probabilidad y severidad. C, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, mientras contestan por acá me preguntan el certificado. Ya con el registro que ustedes hicieron en el webinar, quedan registrados y en 8 días les está llegando su certificado al correo. Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño, 72%. B, combinación de probabilidad y severidad, 6%. C, todas las anteriores, 21%. Ingeniera, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, nos fue muy bien. Subimos del 68% al 72%. Efectivamente, el peligro es la fuente. Entonces, bien por los que contestaron A, fuente. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Riesgo es A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B, combinación de probabilidad y severidad. C, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Nos saluda Noemí Alexandra, saludos desde Villagarzón, Putumayo, excelente metodología. Muchísimas gracias, un abrazo para Putumayo y gracias a ti, Noemí, por estar con nosotros. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño, 23%. B, combinación de probabilidad y severidad, 67%. C, todas las anteriores, 10%. Ingeniera, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, muy bien, subimos del 44% al 67%. La respuesta correcta de riesgo es probabilidad por consecuencia. Recuerden que si peligro es la fuente, riesgo es probabilidad por consecuencia. Entonces, respuesta correcta, B, 67% probabilidad por consecuencia o por severidad en este caso. Muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La clasificación de riesgos está definida en A, Decreto 1072 del 2015, B, Resolución 0312 del 2019, C, Decreto 1295 de 1994. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, Decreto 1072 del 2015, 50%. B, Resolución 0312 del 2019, 16%. C, Decreto 1295 de 1994, 34%. Ingeniera, esta tercera pregunta, ¿cómo? Bueno, aquí me voy a detener un poquito, me voy a robar un poquito de su tiempo. Miren que ustedes contestan que el 50% es el decreto 1072 del 2015. El decreto 1072 del 2015 no clasifica las tareas de alto, los niveles de riesgo, sino que lo hace es el decreto 1295. Lo que hace el decreto 1072 es reglamentar y establecer que se deben identificar peligros y que se deben controlar los riesgos y que se debe tener una metodología para esto. Pero el decreto 1295 del 94, que contestó el 34% adecuadamente, la respuesta correcta es C, es el decreto 1295 el que clasifica el nivel de riesgo en riesgo de 1 a 5 para el índice, para la cotización que tienen que hacer a riesgos laborales. Entonces, para que tengamos eso presente y no se preocupen que seguiremos trabajando para reforzar estos conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias a todos, muy amables, de verdad, un abrazo y que tengan un bonito día. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes del eje cafetero a que participen de manera gratuita en nuestra primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollará en Manizales este 6 y 7 de junio de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto.
Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video de una de nuestras ferias realizadas en el 2023. Que tengan un excelente día. Me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir, tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva, para que conozcan la feria, para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí. Las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital. Y las empresas grandes, por supuesto que tienen que venir. ¿Por qué? Porque a través de la transformación digital que tenemos, vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos. Desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia, para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real. Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación, para mantener la continuidad en los servicios y, ¿por qué no?, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita. Aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida.